¿Qué fuerza tiene una madre que fue exiliada de su país a los 11 años? Y aún así logró estudiar 3 carreras, criar a sus hijas y no rendirse jamás. Hoy te presento a Mercedes, una mujer resiliente, clara y profundamente humana. Su historia no es solo de maternidad, es una historia de sentido, de trabajo, fortaleza, lucha, de nunca rendirse, de amor firme. Descubre con ella todo lo que nos puede aportar para nuestra vida. Te invito a quedarte conmigo para conocer la historia de una mujer que toca el alma. En esta entrevista nos comparte su experiencia de vida, su visión de maternidad, de lucha, de trabajo, de educación, de esfuerzo, de éxito, de nunca rendirse, de ser constante, de desarrollar muchas competencias que le han ayudado a ser exitosa y salir adelante en la vida y dejarle también un legado de enseñanza a sus hijas. Quédate con nosotras, porque en cada palabra hay una semilla de sentido y porque esta historia es también un homenaje a todas las madres que nos han formado con el corazón. Bienvenida. Está Muchas con gracias por la invitación. Al contrario, está con nosotros la doctora Mercedes Montes Macías. Y bueno, hoy tengo el honor de conversar con una mujer valiente, es resiliente y muy luminosa. Estamos aquí platicando porque eh, vamos a conmemorar el Día de la Madre. Ella es una madre que ha vivido en distintos países, superando muchas pruebas y sacando adelante a sus 2 hermosas hijas. Eh, yo la invité porque en realidad es una persona que ha tenido en su vida pues muchos retos y muchas pruebas, y yo la admiro porque siempre es una persona recta, trabajadora, muy profesionista, es exitosa y aparte, no sé si aparte o principalmente, yo creo diría, principalmente es mamá. Así es que te agradecería, si es posible, que nos hicieras una breve presentación de ti, lo que tú quieras decir de ti. Pues muchas gracias ante todo por tus palabras y con muchísimo gusto. Mira, como tú comentabas, yo nací en Cuba y por las circunstancias políticas de ese país tuve que emigrar a España y luego de ahí me fui a Estados Unidos y luego de ahí a Venezuela y finalmente he estado en México, pues yo diría las 2/3 partes de mi vida. Y obviamente cuando yo salí de Cuba yo tenía 11 años, apenas acababa de terminar el sexto de primaria. Entonces, pues una niña de 11 años necesita escuela. Entonces, obviamente, llegando a España había un sistema educativo diferente. Yo en Cuba estaba un año adelantada y cuando llegué a España perdí un año. O sea, mis compañeras eran un año más chicas que yo. Luego, yo quería seguir estudiando en Estados Unidos, estudié otras cosas, pero yo siempre tenía la inquietud de tener unos estudios a nivel superior. Entonces, cuando fui a Venezuela, yo traje todos mis documentos de España legalizados. Y cuando fui a vivir a Venezuela, pues yo quise retomar mis estudios, terminar la prepa y pues
tuve que hacer equivalencia de estudios de todos los niveles de la prepa. Tuve que cursar materias patrias, básicamente. Eh, en España yo estudié francés, pues aquí yo tenía que hacer exámenes de inglés, pero como yo había estudiado inglés no tuve ningún problema. Y terminé el equivalente a preparatoria en Venezuela, pero luego cuando vine a México, pues otra vez la disyuntiva del sistema educativo. Afortunadamente, yo no sé si actualmente todavía siga así, pero en aquella época había un programa que se llamaba, si mal no recuerdo, Cofradet, y entonces por el cual pues había equivalencia de estudios, es decir, en México se reconocían los estudios que yo había cursado en Venezuela, y entonces pues pude entrar directamente a la universidad. Claro, yo cuando estudié los últimos años de preparatoria, a mí me cautivó la materia de psicología. Entonces yo aquí quise estudiar psicología y pues obtuve el grado de licenciatura y luego tuve la oportunidad de estudiar un máster en educación del sobresaliente y posteriormente una maestría en psicoterapia psicoanalítica y por último un doctorado en investigación psicológica por parte de la Universidad Iberoamericana, pero todo esto trabajando y luego casada y teniendo, cuando yo estaba a mitad de la licenciatura, pues tuve a mi segunda hija, entonces pues eso pues, suponía un reto mucho mayor porque estabas estando casada, pues tienes un hogar, tienes que pues, ver por él, tienes un esposo, tenías ya otra niña y luego un embarazo trabajando, entonces realmente sí ha sido un reto muy, muy fuerte que demanda mucho esfuerzo, demanda mucha dedicación y mucho grado de compromiso con uno mismo. Así como es una semblanza muy, muy, muy rápida de lo que yo creo que tú me acabas de preguntar. Sí, pero me ayudas a introducir nuestro tema de conversación, que ya ves que este canal se llama Vida con Sentido. Entonces, nuestro tema de conversación se llama Mamá con Sentido o Mercy, Vida con Sentido. Entonces, yo, teniendo esto en cuenta, quisiera preguntarte, con todas estas experiencias y cambios de vida, de estar viviendo en diferentes países, regularizándote en esos países, adaptándote, porque no es fácil adaptarse a las costumbres y a la vida de otros países. Entonces, yo quisiera preguntarte, viendo así un poquito hacia atrás, ¿qué competencias personales, espirituales, educativas o profesionales tuviste que desarrollar para ser la persona que ahora eres? Mamá de dos chicas que ahora ya son mayores, pero que pues tuviste que desarrollar todo, ¿no? Y ahora también eres abuelita. Mira, yo creo que la primera capacidad que tienes que desarrollar es la adaptabilidad. Hay situaciones como la que yo viví, que me vi forzada a salir de Cuba por motivos políticos. Y entonces de estar viviendo en un entorno pues muy consentida, que tenías pues todo, digamos, a pedir de boca y llegas a España sin dinero porque no se podía sacar dinero de Cuba. Y entonces pues yo afortunadamente, bendito sea Dios, llegamos con la familia del papá de mi mamá, mi abuelo materno, y por suerte yo pude estudiar porque no teníamos dinero, porque yo estudiaba en Cuba en un colegio de monjas y resultó que la casa matriz de esa congregación Barcelona. Entonces mi mamá y yo, pues una niña de 11 años, imagínate, fuimos a verlas y a la casa matriz y le dijeron, señora Montes, no se preocupe, su hija va a seguir estudiando aquí, becada, nada más que me mandaron interna.
Y Sí, de sí, ser hija única, consentida, te mandan a un internado, fue muy difícil, una adaptación muy difícil. además Además, extraña en un lugar extraño, ¿no? además, pues cuando llegamos, mi familia es catalana. Ellos, claro, hablan castellano, pero, o sea, saben hablar castellano, pero el idioma que utilizan normalmente es el catalán. Mi abuelo nunca nos enseñó a hablar catalán porque mi abuela era castellana, entonces, pues en la casa nunca se habló catalán. Y pues llegas y en un entorno que no entiendes lo que te hablan. Luego en el colegio las clases eran en castellano, pero todas las niñas o hablaban catalán entre sí. Total que lo tuve que aprender, ¿verdad? Y otra circunstancia muy a la que me tuve que adaptar mucho fue el clima, porque pues en Cuba es un clima básicamente cálido y te llegas allá y es un clima pues con cuatro estaciones bien delimitadas y entonces pues el frío, ya no hay tanto sol, que si llueve, que si nieva, eso fue otro proceso de adaptación que me costó bastante trabajo. Y uno piensa que, ay, ¿cómo va a ser? Porque cuando, si es que tiene uno la suerte de ir de vacaciones y eso, pues estás un ratito, pero vivir en lugares donde hace mucho frío o el sol no es tan vivo como el que tenemos aquí en México, pues no es nada fácil, ¿no? Hasta emocionalmente afecta. Pero sí, efectivamente. De hecho, cuando nosotros llegamos a Barcelona era el mes de agosto y en el Mediterráneo hace muchísimo calor, hay mucho sol. El problema es que cuando llega, o sea, yo no, en ese momento no sentí ningún cambio, pero cuando llega septiembre empiezan a caerse las hojas y el clima ya empieza más gris, entonces fue un proceso fuerte de adaptación, también las comidas. Yo en el internado, yo estaba muy mal acostumbrada a que yo comía en Cuba lo que yo quería, lo que a mí me gustaba, y en el internado tenías que comer todo lo que te dieran y no podías dejar nada en el plato y estaba la monja pasando por detrás de las mesas a ver que así fuera y que no dejaras nada y también cómo comías. Y luego, pues, tratando siempre de acercarnos un poco a Cuba, nos presentó la oportunidad de ir a vivir a Estados Unidos ahí estaba un hermano de mi mamá que había salido de Cuba con su familia, pero después de vivir 5 años en España, eh, la vida en Estados Unidos también era muy diferente. Pues sí, Es un mucho más libre, me equipo, imagino. ¿cómo? Mucho más libre. Diferente, muy, muy Mm. diferente. O sea, en España hay otra vida, hay otra alegría, este, eh, es muy diferente. Y eso de que aunque yo llegué, digamos, a vivir en un entorno con familia cubana, pero no es lo mismo. Ya mis primos con los que yo crecí en Cuba, que ya llevaban 5 años de vivir allá, ya ellos y yo de alguna manera habíamos tenido cierta aculturación diferente. Entonces, total que mi mamá, ni mi mamá ni yo nos acostumbramos allá. Y yo tuve la oportunidad de trabajar, empezar a trabajar, primero en una compañía, de unos cubanos, pero al poco tiempo se me presentó la oportunidad de trabajar en el Consulado General de Venezuela como secretaria del cónsul. Y entonces en una ocasión pues fui a Venezuela y me encantó. Total que fui una semana, en una semana conseguí trabajo Oh, qué bien. y nos fuimos mi mamá y yo a Venezuela y Venezuela cuando era Venezuela en aquella época, que era Sí, un país muy libre. rico, libre, que no faltaba nada, la gente pues es más parecida a la cubana, o sea, me sentía yo con otra, no sé, como más en casa todavía, ¿no? Pero bueno, la situación en Venezuela también luego había cambiado para mal y entonces pues tuvimos la oportunidad de venir a vivir a México porque aquí estaba una hermana de mi mamá, que ella se casó cuando se casó con un señor mexicano y desde que se casó ha vivido en México, entonces pues desde entonces vivimos acá. Entonces fue otro proceso de adaptación. Entonces, contestando tu pregunta inicial, ¿cuáles serían las capacidades principales que tuviste que desarrollar? Yo diría adaptabilidad, resiliencia y unas ganas de sobrevivir
de sobrevivir en el entorno que se te presente, porque hay cosas que tú decides, pero hay otras por las que la vida te lleva, Sí. aunque no quieras. Y finalmente, tanto en un caso como en el otro, yo creo que esas capacidades son válidas y necesarias. O sea que necesitaste también desarrollar mucha flexibilidad, ¿no? Sí, Mucha claro. flexibilidad y además como una armadura, yo creo que de hierro, porque para también no caerte en los momentos, por ejemplo, yo me imagino que en el internado las cosas han de haber sido duras, muy exigentes, con mucha disciplina que me imagino también que te ha servido en toda tu vida, pero también pues como impotencia, ¿no? Me imagino que no podías hacer muchas cosas que tú antes podías hacer. No, claro, yo lo sentía como si estuviera en una cárcel. Digo, afortunadamente mi mamá me iba a recoger los sábados porque las clases eran de lunes a viernes y sábado a mediodía. Uh, Entonces mi mamá me iba a recoger el sábado al mediodía, estaba con ella, con la familia, la tarde del sábado y el domingo en la noche mi tía Pili me llevaba de vuelta al internado. Entonces, y así tú sentías horrible cada vez que yo tenías lo que... sentía horrible, como si fuera una cárcel. Y además, por ejemplo, cuando ya era el otoño, invierno, que no había casi sol, yo veía a través de las ventanas y de la reja, yo decía, esto es una cárcel. Pues sí, sí, yo Pero veía mi escuela, que era una escuela de aquí en la colonia del Valle, yo decía, estas escuelas parecen cárceles, ¿no? Porque además tenían rejitas para que los niños no se salieran, yo me imagino. Y era una escuela común y corriente, tú en un internado, no, ha de haber sido mucho más difícil. obviamente había también externas. Había externas y había también de medio internado que nada más se quedaban ahí a comer, ¿no? Y había pues un grupo más reducido de internas al que yo pertenecía. Y cuando veías Entonces, todos los días que se iban a su casa, tú decías, oh, yo quisiera estar igual. sí, Qué difícil, ¿no? sí. También quiero comentarte que aprendí mucho. Como qué cosas. Aprendí mucho, pues de entrada aprendí a comer, porque como te decía, yo comía lo que yo quería nada más y allí pues aprendí a comer lo que me Lo que te pusieran, dieran. porque Ajá. tenía que. Y entonces pues aprendí no solamente a comer y a disfrutar diferentes tipos de platillos, ¿no? Esa fue una. Este, Me concentré mucho en el estudio. O sea, Aprendiste a estudiar, entonces. no, yo siempre he sido buena alumna, siempre he sacado buenas calificaciones, pero todo ese malestar lo canalicé en el estudio. En leer y aprender cosas nuevas. Entonces, pues sí, y sí, yo creo que yo era la alumna más destacada del grupo. Mm. Entonces, Y eso no te traía problemas porque eras la extranjera, la diferente y además ser la mejor. mm, fíjate que no, yo creo que me veían porque yo no sé si detrás de mí las monjas algo decían, pero yo creo que me veían como un ejemplo a seguir, porque ahí Eso sí no era fácil. había muchas, yo las recuerdo que luego en la clase, por ejemplo, de biología, que miraba la maestra, les preguntaba algo, ¿no? Que cada una pasaba individualmente y no sabía qué decir y entonces esa era una maestra seglar y le decía, no, niña, eso. Ay, no, un momento, y total que no había estudiado, ¿no? Entonces, pero ese no era mi caso, afortunadamente. Tú siempre estudiabas. Entonces, pues sí sacaba muy buenas calificaciones. Oye, y esa fuerza de, bueno, de aprendizaje te llevó a aprender a concentrarte, a analizar. ¿Qué competencias eh, adquiriste ahí que luego te sirvieron para todos tus trabajos y para estudiar hasta el doctorado? Porque bueno, aparte de que siempre has sido muy de sacar, adquiriste como muchas habilidades de competencias duras, ¿no? De competencias mentales, si habláramos de competencias laborales,
¿Como cuáles aprendiste desde pequeña, desde esas? Mira, cuando terminé el segundo de bachillerato, porque allí en España, bueno, ahora cambió, ahora se dice eso tiene otra nomenclatura, pero en aquella época era bachillerato y equivalía a lo que es la prepa. Cuando yo terminé este segundo de bachillerato, ese verano, que son vacaciones de 3 meses, no fui a la casa de la familia, me quedé interna y entonces yo le dije a las monjas que yo quería aprender mecanografía y taquigrafía, porque yo quería, por ejemplo, combinar mis clases con algún tipo de actividad laboral que pudiera yo tener algo de ingreso. Y entonces ellas me dieron un manual de taquigrafía y uno de mecanografía. De mecanografía yo practicaba 4 horas diarias Ujú. en una máquina, de las máquinas de aquella época. Y de taquigrafía había una señora cubana, por cierto, que me dio clases, entonces aprendí tanto lo uno como lo otro. Y en septiembre, cuando regresamos a clase, entonces las monjas me habían conseguido un trabajo en la casa de una señora cuyo esposo tenía una tienda de lámparas y ella llevaba la correspondencia y las facturas de la fábrica de su esposo. Entonces yo iba 2 días, 5 horas, otro día iba 2 horas y me pagaban por hora. Y entonces pues yo me sentía realizada porque yo tenía 13 años y yo ya empezaba a ganar pues un poquito de dinero, entonces ya iba yo en las mañanas en la escuela, ¿no? Otra cosa que hice, como te decía, yo La había noche si vas a la estudiado, escuela a dormir, no, o no, sea, no, tomaba clases por la mañana. ok, Tomaba clases por la mañana y había 2 o 3 días que tenía algo de clases por la tarde, pero había 2 días que no tenía clase por la tarde y y podías ir entonces al iba a trabajo. trabajar con esa señora. Luego otra cosa, yo había estudiado algo de inglés en Cuba, pero en España estudiábamos francés, entonces yo quería estudiar inglés. Entonces fui a ver al director del Instituto Norteamericano de Barcelona y le dije, mire, yo soy cubana, yo no tengo dinero, pero yo quisiera una beca para poder estudiar inglés. Y me la dio, Ah, qué bueno. O sea que me la dio. también desarrollaste, porque yo te conozco, esas habilidades de enfrentarte y no temer a que te digan que no, sino tú buscas cómo negocias para lograr todo este proyecto que me imagino que ya tenías metido en tu cabeza a los 13 años de decir, ¿qué voy a hacer para salir adelante yo solita Ujú. y mantener a mi mamá, ¿no? Porque en un Sí, momento, ayudarla. Entonces, pues, y yo me sentía ella me pagaba semanalmente y yo con las pesetas que me daba me sentía bueno, como pavo real, me sentía totalmente sí, realizada. Sí, 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 y me sentía feliz. Era una situación que me hacía sentirme feliz. Ujú. qué increíble, Entonces, pero y eso esas habilidades las sigues desarrollando actualmente, ¿no? Esa habilidad de negociación, de ver hacia el futuro, de hacer como predecir qué cosas pueden suceder y cómo te anticipas a las situaciones. ¿Crees que esas habilidades que tú nos estás contando ahorita, la de resiliencia que ahorita platicamos más sobre esa, este, serían unas competencias o habilidades que las mamás deberían de desarrollar para enseñárselas a sus hijitos? Porque ahora yo veo que no hay mucha planeación para muchas de estas cosas o, bueno, no sé cómo lo veas tú, pero eh, hay falta de atención, falta de estructura. Los papás por X o Y tienen que salir a trabajar, que también ahorita hablamos cómo fuiste combinando el trabajo pues con toda tu vida y luego que llegaron las dos niñas, pero lo empezaste desde pequeña, ¿no? Creo que si no hubieras tenido toda esta historia y te hubieras quedado en Cuba, ¿crees que hubieras desarrollado esas mismas competencias? Muy bien. Nos quedamos en esta primera parte del video con la pregunta, si no hubieras tenido que salir de Cuba,
y vivir en el exilio en diferentes países, ¿crees que habrías desarrollado las mismas competencias? Bueno, ya veremos qué nos comenta en la segunda parte del video. Así como Mercy tuvo la oportunidad de construir su presente y su futuro, tú también, siguiendo algunas de estas competencias, puedes reinventarte y utilizar algunas de ellas para también tener éxito. Dicen que si el otro lo ha hecho, tú también lo puedes lograr siguiendo estrategias parecidas a las que hizo la otra persona, a la que te sirve de ejemplo. Y para terminar, pongo la canción de Mercedes, Mamá Consentido. Disfrútala. Mamá consentido, ser mamá no es solo dar la vida, es sembrar amor en cada día, es mirar con ojos que confían y enseñar a volar con valentía. Ser mamá consentido es guiar con el alma, formar corazones que abrazan con calma, es sembrar valores, identidad y luz, y ver que tus hijos florecen en virtud. Ser mamá